responda en gran medida a una serie de parámetros regulatorios que puedan ser aplicados, que puedan ser manifestados al interior de las entidades de intermediación financiera, ¿no? No solamente bancarias, sino también las otras entidades de intermediación que estén relacionadas al desarrollo de operaciones con el mercado, ¿no? Operaciones que en gran medida puedan tener cierto contenido de riesgo y que ese riesgo de alguna forma pueda ser pues, gestionado, ¿no? Porque sabemos muy bien que el tema de riesgo no va a implicar bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que desaparezca, pero sí la salvedad de que pueda estar contenido o por lo menos gestionado de forma propicia. Para eso, precisamente, los acuerdos de Basilea, los dos que están todavía en vigencia, Basilea I, Basilea II, y la transición en la que debíamos haber llevado al país desde el 2013, 2014 hasta el 2018, y que se pone todavía un poco en duda en el caso boliviano, pero sí la salvedad de que llegue en algún momento a manifestarse o a gestarse la salvedad de una aplicación de Basilea III, ¿no? Como vamos a ver a continuación. ¿Qué son los acuerdos de Basilea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Comité de Basilea en particular? El primer acuerdo se suscita en diciembre de 1974 con motivo de la reunión de los gobernadores de bancos centrales del grupo de los 10 países más grandes, obviamente en base a determinaciones muy particulares. Se adoptó uno de los dos primeros acuerdos de Basilea, precisamente el de 1974, para dar paso al acuerdo número 2 que veremos también en un instante, como una suerte de recomendaciones. En 1974 se plasmaba esta salvedad porque gran parte de los bancos centrales reconocían que las transformaciones operadas, por ejemplo, posguerra, lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, post-escenario de Guerra Fría también, y que mostraban de una u otra forma un surgimiento de capitales en base a el sistema crediticio o las operaciones crediticias, y que de una u otra forma también nos llevaba al debate del riesgo, ¿no? De los riesgos que son asumidos por las entidades de intermediación, por los propios estados, y que en algún momento llegarían a comprometer la propia actuación del Banco Central o de los bancos centrales. Razón por la cual se vio por conveniente, ya en aquel entonces, la posibilidad de que se establezca un capital de reserva, un capital mínimo que debiera ser exigido a las entidades de intermediación financiera o es exigido a las entidades de intermediación bajo la premisa de que dicho capital vaya a responder a eventuales situaciones financieras riesgosas o situaciones financieras fraudulentas que llegaren a propiciarse, y que ese capital se encuentre bajo una suerte de fiscalización y control por parte del Estado, por parte de las instituciones que conforman el ámbito regulatorio, con el objetivo de llegar a efectivizar una lógica de regulación que vaya a proteger a los ahorristas, que vaya a proteger a los usuarios del sistema financiero, ¿no? Sobre todo los ahorristas como uno de los ámbitos de mayor incidencia en cuanto a protección, por lo menos así lo entendía o así lo entiende todavía el Comité de Normas de Basilea respecto a la gestión bancaria, ya que este sector, si no es de alguna manera protegido, pues se afecta el desarrollo de todo el mismo mercado, ¿no? Porque al no existir una oferta de servicios financieros derivada en gran medida de la existencia de un superávit o el excedente a favor del mercado, propiciado por los ahorristas e inversionistas, pues entonces se complicaría el desarrollo de las operaciones dentro de cualquier sistema en particular, ¿no? De cualquier sistema financiero. Es por ello que la esencia sobre la cual radica Basilea, en este sentido, fue desde un principio
el establecimiento de esos capitales de reserva. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña apreciación respecto a la normativa boliviana. No nos olvidemos, 1974 nos muestra una faceta de la realidad que debe ser cotejada también con la presencia o vigencia de las normas que involucre cada país, ¿no? Porque estas recomendaciones, si bien son emanadas en un plano internacional, tendrán que todavía sujetarse a las normas de un plano local. Y en ese sentido, cuando hacemos alusión a lo que acontece en el territorio boliviano, lo que acontece en nuestro país entre 1974 y finales de la década, es precisamente en este caso la relación, vamos a poner un poquito más a un costado, la relación respecto a la aplicación de una norma en concreto. En este sentido, la vigencia del Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio, que ya contemplaba desde su inicio a un tipo societario en particular, que es el adoptado para las entidades de intermediación financiera, sobre todo bancos, la sociedad anónima, ¿no?, que es la que reconocemos como la estructura propicia para la conformación de una entidad de esta naturaleza, los bancos como tal, se establece que dentro de lo que es su capital social, cada sociedad anónima disponga en el momento de su constitución un capital denominado de reserva. Uno pensaría que ya con este capital de reserva estás cumpliendo con el requisito mínimo al cual hacían alusión los representantes de Banca Central cuando se plasmaba los postulados de Basilea I, además de muchas otras recomendaciones, ¿no? Estamos citando, mejor dicho, uno de los elementos, de pronto uno de los más importantes, que contemplaba la normativa de Basilea o el acuerdo de Basilea, que en este caso, cotejado con la normativa vigente en nuestro país, en aquel entonces, el Código de Comercio, pues denotaba la salvedad de recurrir a ese capital de reserva. Sin embargo, ya con el paso de los años, nos dimos cuenta que la referencia a la cual hacía Basilea no era a ese capital de reserva que de manera general o convencional se establece en el Código de Comercio respecto a las sociedades anónimas, en este caso los bancos que adoptan esa figura, ¿no?, la de sociedades anónimas. De todas formas, todos los bancos en el país, ya desde 1975 con el Código de Comercio, se obligaban a la constitución de capitales de reserva, que además deben ir incrementándose hasta alcanzar un 50% del patrimonio neto o del capital social luego de los ejercicios fiscales y los balances practicados. Aparte de aquello, fuera de lo que es esa obligación de carácter comercial, rige sobre todo la obligación de carácter financiero, ¿no?, que está establecida ya en base a las facultades que se le otorga a los entes de regulación. Por eso, cuando en Basilea, con Basilea I, hacemos referencia a un capital mínimo que vaya a establecerse como un criterio de regulación, sabemos que ese capital mínimo va a involucrar de forma directa o de manera puntual un ejercicio de competencia por parte del ente regulador, que será el responsable de verificar y constatar la existencia de dicho capital, ¿no?, ese capital mínimo de reserva. Que en el caso boliviano, ya desde mucho antes inclusive, porque esto es algo que se fue evidenciando entre 1940 hasta 1960, ya se manejaba como una suerte de obligación al momento de constitución de una entidad financiera, ya que este capital mínimo se convirtió en su momento en el capital de encaje. Un capital que se entrega ante el Banco Central de Bolivia al momento de constituir una entidad de intermediación financiera y que sirve como punto de partida para las obligaciones que se llegarán a asumir o las obligaciones que se llegarán a reconocer frente a los usuarios y consumidores financieros,
sobre todo uno de los sectores preponderantemente, el de ahorristas, ¿no? De esta forma, las entidades de intermediación financiera siempre deben contar con un capital que les permita afrontar ante cualquier cambio en el mercado, ante cualquier situación financiera riesgosa que pudieran haber llevado a cabo o eventualmente incluso actos u operaciones de carácter fraudulento, pues que les permita llevar a una determinación o llegar a una determinación de uso adecuado de los recursos, así como también de asumir las responsabilidades frente a los usuarios y consumidores, ¿no? De ahí la importancia de este capital mínimo que plantea como recomendación Basilea y que hasta la fecha se sigue manejando en prácticamente todos los países que han adoptado estos lineamientos. Doctor, perdón, eh, para ver si no me estoy perdiendo, entonces este capital mínimo es existiría en Bolivia desde 1940-60 con este tema del encaje legal, del capital de encaje legal. Y, o sea, ya se operativizaba bajo la forma de un encaje legal que obviamente no solo respondía a la posibilidad de enfrentar responsabilidades respecto a terceros, a los usuarios y consumidores o clientes en aquel entonces, sino también a otras exigencias jurídico-legales plasmadas por el Estado, ¿no? Que dieron lugar a un manejo discrecional durante ese lapso de tiempo cuando el Banco Central se hizo cargo de esta competencia, esa competencia regulatoria y de de cumplimiento obligatorio de parte de todas las entidades para su otorgación de autorización de funcionamiento, ¿no? La licencia de funcionamiento, que luego se refrendó como una competencia ya de la superintendencia de bancos, pero que en lo operativo seguía implicando y sigue todavía implicando el depósito ante cuentas fiscales administradas por el Banco Central. Ya, y esto no se supone que debería haber salvado a las entidades que han terminado entrando en quiebra, lo que nos ha contado de la anterior sesión, no recuerdo bien en qué fecha. Videsa, del banco Exacto. La Paz, el Banco Cochabamba. Lo que pasó en este caso, bueno, para explicárselo, y buena pregunta además, respecto a las quiebras fraudulentas o las situaciones de colapso del sistema financiero boliviano y de las entidades que lo componían en aquel entonces. Como les dije, hay un antes y un después, hasta 1995, las quiebras estrepitosas que lamentablemente no se pudieron evitar y también los hechos fraudulentos, especulativos que se propiciaron, ¿no? Esto, por si acaso, no es algo solamente que ocurría en nuestro país, ocurría en todos los países del mundo y la crisis del 2008 lo puso muy de manifiesto respecto a sus consecuencias y efectos no, más allá de un país, más allá de sus propias fronteras. ¿Por qué Doc, ocurrió? Dime, adelante. respecto a- tengo una duda, me acuerdo haberlo visto en alguna otra materia. La quiebra del 2008 fue en cuanto a la inmobiliaria que se vio repercutida por la quiebra de un banco de inversiones. En Entonces, cambio, siempre me quedó la duda de cómo un banco de inversiones puede propiciar todo lo que es o sea, todo lo que desencadenó en cuanto a la crisis inmobiliaria, perdón. ya, muy buena pregunta y va un poquito ligado también a lo que voy a explicarles a continuación y de la misma forma hay una lectura espectacular en ese sentido, una muy buena que se les recomiendo, es el libro de Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail, demasiado grande para caer, que fue la base, si quieren, para el documental de HBO, ¿no? Que también se los recomiendo, les voy a pasar los enlaces para que lo puedan ver, ¿no? Y en caso de que no alcancen a visualizarlo, pues podemos, porque en algunos casos sí está simplemente cortado o está incompleta, si es que no la alcanzaren a ver, hay un sistema para que yo pueda compartirles mi cuenta de HBO para que puedan ver directamente la película, el documental. Obviamente tiene muchas cosas de Hollywood. Hay algunos detallitos que se suavizan, hay algunos detalles que se manejan de manera un poquito más exquisita, ¿no? De un exacerbado patriotismo y cosas por el estilo.
así como también hay partes bien descarnadas y que reflejan lo que ha sido la negociación entre los ejecutivos de los principales bancos cuando se propiciaba la crisis de Lehman Brothers, ¿no? que la voy a explicar también en un instante, porque tiene mucho que ver con lo que consultaban, ¿no? Sobre todo con este último, el Banco Agrícola. No es que el Banco La Paz y Cochabamba no hayan entrado en la misma lógica. Pero ¿por qué quebraron estas instituciones? Las que estoy poniendo de manifiesto, que estas eran públicas y esta otra que era privada, ¿no? El Banco Videsa, ¿no? Sociedad Anónima. Una de las razones fundamentales por las cuales los bancos públicos quebraron o tuvieron que cerrar fue por una inadecuada gestión de riesgo. No solamente en el sentido del aspecto previsión, porque se puede previsionar riesgo. O sea, comúnmente una entidad financiera sabe que cuando vamos a un régimen de colocaciones, las colocaciones son los créditos, los préstamos, hay diferentes factores que debemos tomar en cuenta. Primer factor, nivel de solvencia del deudor o de los deudores. A ver. Aparte del nivel de solvencia, su liquidez. Que esto ya va a la posibilidad de manejo de efectivo que le permita cubrir sus obligaciones. Ahora, esto entra en dos criterios que son precisamente los que deben tomarse en cuenta con relación a una adecuada previsión de crédito, ¿no? Una previsión en colocaciones. Refiriéndonos a la solvencia del deudor, se hace alusión a su patrimonio. Y respecto al patrimonio, lo que nos importa es disponibilidades. Obviamente el patrimonio está compuesto por diferentes tipos de bienes. Vamos a separar un poquito. Y esos bienes, si llega la necesidad, si llega el momento, se tendrán que convertir en renta, ¿no? O tendrán que volverse líquidos. Y ahí es donde entra precisamente el parámetro de disponibilidad. Supongan que en el caso de la solvencia de un deudor, su garantía sea su casa. Pero la casa por sí sola no es una garantía. Lo que interesa en la valoración que hace una entidad financiera es si esa casa se pueda vender, si es posible venderla, el valor de dicha venta y eventualmente las depreciaciones a las que pueda ser fruto, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Porque si va a ser la garantía para el cumplimiento de una obligación de 10, 20, 30 años, una casa no siempre va a valer lo mismo durante esos 10, 20, 30 años. Va a depender mucho de sus materiales, va a depender de su ubicación, va a depender de su probabilidad de venta, o sea, que sí se pueda vender y que pueda mantenerse el valor original en la tasación que se hace a momento de verificar la solvencia del deudor. Eso es previsión, ¿no? El hecho de prever ante cualquier eventualidad. Y en el tema de la liquidez o el efectivo, tiene que ver con sus ingresos. Se supone que si un deudor tiene ingresos, por así decirlo, saneados, su capacidad de pago no debiera verse afectada. Esto va ligado entonces con la capacidad de pago. ¿Qué era lo que pasaba con el Banco de La Paz, con el Banco Cochabamba, con el Banco Agrícola? Sobre todo este último. El Banco Agrícola hacía cálculo de previsión de crédito respecto a solvencia del deudor con relación al patrimonio. Pero aquí hay un grave problema. No estamos hablando de un patrimonio urbano. El Banco Agrícola tenía una mirada puesta al sector rural. Entonces estamos hablando de pequeñas propiedades campesinas, siguiendo la determinación tomada por la ley 1715, la ley del INRA y de la reforma agraria, así como también o sea, los pequeños solares y demás, y eventualmente una suerte de propiedades más grandes, ¿no? Que hablamos de los famosos latifundios. El primero en los minifundios y luego los latifundios, que sabemos se rigen por reglas patrimoniales muy, pero muy particulares que no son las que aplican para un régimen general. Primer detalle. Eventualmente, parte de esas pequeñas propiedades, el solar campesino sobre todo, y eventualmente los latifundios, respondían a una suerte de titularidad conjunta. O sea, respondían no a una familia, sino a varias familias. Y esto dio lugar a que
el Banco Agrícola, en alguna medida el Banco Cochabamba, decidan por el desarrollo de créditos grupales, donde no solamente tienes un deudor o una familia deudora, sino que tienes varias familias integrando grupos, entre comillas, para solventarse entre todas respecto a su patrimonio. Un patrimonio que además, dicho sea de paso, se encontraba sobrepreciado, ¿no? Por eso el tema de la valoración en cuanto a disponibilidades no es lo mismo valorar una casa que valorar un terreno. Un terreno que produzca o que no produzca, o que esté justo en un periodo de estiaje. Hay varias circunstancias que se toman en cuenta. Y desde el punto de vista de liquidez, es el tema de ingresos saneados. Y en el ámbito agrícola, sobre todo, difícilmente podemos hablar de ingresos saneados a menos que se cuente, por ejemplo, con un contrato de provisión de frutos, o sea, todo lo que produzca el terreno, que rara vez se va a gestar. Entonces, los ingresos son relativamente variables y en la mayoría de los casos informales. No tienes una previsión adecuada del comportamiento de sus ingresos, ¿no? Porque puede irle muy bien un año con una cosecha que ha sido propicia y al año siguiente tener helada o no haber previsto algunas circunstancias, no haber fumigado cuando debió haberlo hecho y varios otros imprevistos que de alguna manera podrían haberse antelado, ¿cierto? Pero no se lo hicieron o no se lo hizo y que afecte su capacidad de pago. ¿Y qué sucede en ello? Estás asumiendo un riesgo demasiado alto. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el Banco Agrícola. Otorgaba créditos que no tenían la adecuada previsión en términos de solvencia, en términos de liquidez. De la misma forma le ocurrió al Banco Cochabamba y en alguna medida también al Banco de la Paz. Y en el caso del Videsa, lo que ocurrió fue sobre todo operaciones fraudulentas, que esa fue el punto de quiebre o lo que más molestó, por ejemplo, a Jacques Trigo, porque a partir de ese momento es que se toma una previsión distinta en cuanto a la gestión y supervisión de entidades financieras, porque bajo la supervisión, entre comillas, constante y permanente de la super de bancos, se propició o se propiciaron operaciones especulativas, por un lado, y operaciones fraudulentas. Y por ahí va un poquito el camino también de Lehman Brothers, ¿no? Que nosotros tuvimos al Videsa y bueno, la crisis global tuvo a Lehman, ¿no? Que enseguida les explico qué es lo que pasó con Lehman. ¿Qué hacía el banco? Ofertaba lo que no era posible, no era sostenible por lo menos, para lograr elevar su cantidad de captaciones, ya no solo de colocaciones, captaciones son depósitos, que ofertaba, por ejemplo, mientras todos los otros bancos daban una tasa de interés del 2%, exagerando, para caja de ahorro, Videsa ofrecía una tasa de interés para caja de ahorro de cerca del 4% y supuestamente sostenible durante todo el año, porque eventualmente puede haber una fluctuación, puede darse el caso de que su tasa de interés momentáneamente se eleve, ¿no? Como un mecanismo de promoción para ahorro, ¿no? Para los depósitos, pero siempre va a ser una circunstancia momentánea. Pero el Videsa especulaba con ello, ¿no? De que la capacidad de respuesta, la asunción de riesgo con su capital de resguardo, en el caso del Videsa, era suficiente para pagar esta tasa y que no se vea afectado en su rentabilidad. Y de esa forma camuflaba aquella circunstancia. Y obviamente también la operación fraudulenta, ¿no? Que manejaba doble contabilidad, que no registraba muchos ingresos y egresos de la institución hasta que se destapó precisamente que su capacidad de pago o la solvencia del Banco Videsa era casi nula, razón por la cual se tuvo que ir a su disolución y liquidación por efecto de una quiebra, ¿no? Que a pesar de haber contado o de haber tenido que contar con un capital de reserva, no era suficiente. Y ahora aquí viene también la pregunta de Tamara. Pero si tienen un capital de reserva, si cuentan con el encaje legal, ¿por qué no fue suficiente para cubrir todas las obligaciones? Porque precisamente no se detallaban estas. No se manejaba una contabilidad propicia, no se había hecho la previsión, o por ejemplo confiaban en el caso del Banco Agrícola
de la buena fe de los prestatarios que manifestaban niveles de garantía que en realidad eran pues falsos o irreales. Entonces, si no tenían la capacidad de gestión de utilidades a través del cobro de créditos, pues también todas sus operaciones pasivas de los depósitos y ahorros se veían severamente perjudicadas, ¿no? Eso en el caso de los bancos bolivianos. En el caso de Lehman, y ojo que nosotros también hemos entrado un poco a esa lógica con los créditos de vivienda social, y que es justo entre 2018 y 2019, donde se muestra un punto de inflexión bien importante. 2020 va a ser otra historia, que eso ya también lo vamos a conversar un poco más adelante, cuando estemos viendo gestión de riesgo. Pero para que entiendan un poquito lo de la crisis hipotecaria a nivel mundial y cómo además esa crisis hipotecaria del 2008 ha dado lugar a cambios en Basilea, porque Basilea II pasa a un esquema de Basilea III precisamente como respuesta a la crisis. Lehman Brothers, uno de los el cuarto banco de inversiones del mundo, o sea, no solamente de Estados Unidos, estamos hablando de un monstruo en particular, vamos a abreviar como Lehman Brothers, LB. Lehman Brothers tenía varios activos o varias formas de desarrollo de sus operaciones, ¿no? Que las vamos a concitar como operaciones financieras de diverso tipo. Entonces tenías operaciones A, operaciones B, operaciones C, etc. Una de sus operaciones, una de sus áreas de mercado era precisamente la del mercado hipotecario, que esto denota los créditos hipotecarios, que nosotros vincularíamos como vivienda, ¿no? Ahora, sabemos que con la experiencia del tema de garantías, las hipotecas como tal, sabemos que estas recaen sobre bienes inmuebles y son empleadas como mecanismo de garantía para el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Que esa es un poquito la lógica, en resumen, si quieren, de una hipoteca. Pero para que una hipoteca funcione, tiene que cubrirse ciertas circunstancias o requisitos. Primero, una tasación del bien, si quieren evaluarlo, entendiendo que el resultado nos va a dar un valor en tablas, un valor de mercado y un valor catastral. El valor de tablas va acorde a zonificación, tipo de construcción, superficie construida, etc. El valor de mercado sabemos que es fluctuante. Yo puedo saber que el valor o el precio, mejor dicho, de construcción de mi vivienda ha sido de $150,000, pero pretender venderla en 800,000. Y no va a faltar quien me la compre en 800,000, ¿no? Dependiendo cada circunstancia. Por eso también se sabe, en el caso de la tasación, de que el valor de mercado suele ser un valor alto, mientras que el valor catastral suele ser un valor bajo, lo que de alguna manera traza por lo menos algo de relación en términos de equilibrio entre estos valores, es precisamente el que logramos generar por intermedio de una suerte de valor en tablas, ¿no? Para tener una ligera idea respecto a ubicación del inmueble, tipo de materiales empleados, etc. Pero este es un primer requisito para que hablemos de la determinación de una hipoteca. Como resultado, se va a asignar un valor al inmueble. Entonces vamos a tener como resultado de la tasación un valor real, o por lo menos un valor nominal, para el inmueble. Si luego tenemos como consecuencia de esta tasación que el inmueble se va a tomar como garantía, bajo ninguna circunstancia o bajo ningún hecho debiera entenderse que esta garantía iguale el valor del inmueble.
sino que solo pueda ascender a un porcentaje determinado. Para explicarlo fácil, si tú estás solicitando un crédito de $100,000 y pretendes dar como garantía un inmueble de los mismos $100,000, la respuesta lógica y elemental que debieras recibir de la entidad de intermediación financiera en ese caso fuera un rechazo rotundo. De decir, lo siento, yo no te voy a dar un crédito por ese valor del inmueble o por ese valor de la hipoteca luego de su tasación. ¿Por qué? Porque este es el valor nominal del crédito, que sabemos cuando trabajamos en este rubro o en este ámbito de los créditos, este valor de $100,000 va a acrecentar por efecto del interés, por efecto del cumplimiento o incumplimiento del deudor, esto sobre todo cuando ingresa en mora, y de la misma forma por la variación del valor del dinero en el tiempo. Por ese motivo, un crédito de $100,000 otorgado por todos estos factores, ya al momento final del cobro, cuando ya hemos definido todas las etapas de pago del crédito, va a significar por lo menos un incremento para llegar a unos 145,000, eventualmente unos 150,000, o también podríamos llegar a unos 175,000. ¿De qué va a depender? Sobre todo, plazo de vigencia del crédito. Es por ese motivo de que si yo tenía un inmueble valuado en $100,000, no puede ser garantía para un crédito de los mismos $100,000. Sí me va a servir un bien inmueble valuado por una relación 2:1, 3:1, 5:1, dependiendo que el riesgo del crédito. ¿Y cómo determinamos el riesgo del crédito? En base a esto: solvencia y liquidez. ¿Qué pasaba con el Banco Agrícola? ¿Qué pasaba con el Banco La Paz o con el Banco Cochabamba? Que entraban en una lógica. Ahí me surge una duda. O Dime. sea, he escuchado mucho de los créditos que te dan con solo tener o dar de pie el 20%, 30%, y es como a 30 años fijo. Sí. ¿Está relacionado con lo que nos explicaba de 1:1 o 5:1, 2:1, o es otro tema? Va ligado, va ligado. En realidad, el hecho de que tú solicites un pie para otorgar un crédito, generalmente los créditos de vivienda, así como también los créditos para adquisición o compra de vivienda como tal, tanto los de vivienda social como los de vivienda normal, responde sobre todo a medir la capacidad de liquidez del deudor. Porque si el deudor no está con la condición de liquidez de poder afrontar un 10% o un 20% del valor total de un crédito o de lo requerido para adquisición de un inmueble, ya es una mala señal para el banco, ¿no? Y precisamente voy a hablar de eso en un instante más cuando veamos el tema de, enseguida en esta explicación, de la incidencia de los créditos de vivienda social, ¿no? Que ahí también ha habido un cambio terrible. Cuando me refiero al 1:1 o 2:1 del Banco La Paz, Cochabamba y Agrícola, estoy haciendo referencia a esto. Acá es 1:1, ¿no? Los $100,000 de solicitud de crédito versus un inmueble de los mismos $100,000, que sabemos eso ya es inviable, no corresponde, porque siempre existe esa posibilidad de que el usuario o el deudor falle, ya sea por voluntad propia o por efecto de una circunstancia sobre la cual no tenía control, pero que de todas formas lo afecta, ¿no? Por eso, comúnmente, una entidad financiera va a otorgar un crédito bajo un criterio, lo mínimo razonable, 3:1. La garantía tiene que ser 3 veces el valor que corresponde a el propio crédito. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy solicitando un crédito de $100,000, la garantía que debo otorgar es mínimo de 300,000, ¿no? Un inmueble de por lo menos $300,000. Vean cómo esto cambia o esto se manifiesta de una forma muy, pero muy bizarra en el caso de los créditos de vivienda.
¿no? Que eso prácticamente limitaría de manera casi absoluta la posibilidad de que alguien pueda acceder a un crédito de vivienda, sea comercial, un crédito normal, peor, un crédito de vivienda social. ¿Qué hizo Lehman para que esto de alguna manera pueda tener sentido? Claro, estás manipulando mercado. Lo que hizo Lehman fue, primero, modificar sus valores en tablas, hacer que estos crezcan, y también forzar la tasación o valuación de un inmueble. Eso significa que si vamos a hacer el ejercicio, ¿no? De 100 créditos hipotecarios colocados por Lehman Brothers para adquisición de vivienda, por lo menos unos 90 estaban sobrevaluados en cuanto a su garantía. ¿Qué implica aquello? Para el crédito, el inmueble que estaban adquiriendo o el inmueble que se iba a comprar o el inmueble que daban como garantía para el cumplimiento de la obligación principal valía la mitad o la cuarta parte de lo que realmente debía haberse determinado en cuanto a su valor. Entonces había una sobrevaluación de los inmuebles como garantía. Primer detalle. Segundo detalle. Se entraba en la falacia que se manejó durante años, no solamente en el 2008, mucho antes del 2008, de que los créditos hipotecarios suelen ser los créditos menos riesgosos, porque quien no paga corre el riesgo de perder su vivienda o perder su inmueble. Pero esto no es absoluto, ¿no? Los créditos hipotecarios podían fallar. ¿Qué hizo Lehman? Como muchas otras empresas, no solo fue Lehman, Lehman fue la que peor manejó el tema, otras lo manejaron de pronto un tanto mejor y hasta lograron generar un beneficio realmente impresionante. Como sabían que su nivel de garantía es relativamente bajo y en todo caso fraudulento porque son garantías sobrevaluadas, optaron por una salida de mercado de valores. Ahí entramos a la otra escena. O sea, que tanto Lehman Brothers como BofA, Banco de América, Merrill Lynch, después también entre las otras empresas o los otros bancos, Wachovia, después Fannie Mae y otras que eran entidades de intermediación financiera exclusivas para el régimen de créditos hipotecarios, lo que hicieron fue empaquetar activos. Lo que en nuestro país manejamos bajo el concepto de titularización, ¿no? Por lo menos lo más cercano. ¿Qué implica aquello? O sea, tienes un total, vamos a hablar de números globales, tienes un total de 1 millón de créditos hipotecarios colocados. Siguiendo la misma lógica que señalaba hace un instante, sabes que de ese 1 millón de créditos hipotecarios colocados, por lo menos 900,000 son de dudosa calidad. Es una apuesta, en realidad, hecha por el banco, que sabe que puede perder. Pero como todo buen banco, esa apuesta puede ser cubierta. ¿Qué hizo con esos 900,000 créditos de dudosa calidad? Los volvió a subclasificar. Vamos a suponer que los ha dividido en 4 grupos. Entonces tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Cuál es el factor para dividirlos? Nivel de riesgo. Y no es que reunió a los de mejor aspecto o aquellos que el riesgo era más bajo en un solo grupo, sino que comenzó a diversificar los grupos de empaquetados, ¿no? Los que en el caso concreto se maneja con el concepto de CDOs, ¿no? Son los activos empaquetados para negociación. ¿Qué hizo con ello? Los convirtió en instrumentos para mercado de valores.
Para explicarlo bien sencillo, yo soy el banco, coloco un crédito. Mi crédito está garantizado a través del contrato. El contrato determina mis derechos, como también las obligaciones de las partes. Y este contrato permitirá que, vencido el término o el plazo previsto, yo genere una rentabilidad en base al crédito otorgado, por decir otorgado 100,000, y sé que voy a tener un retorno de 140,000, ¿no? Ya sumados los $40,000 adicionales por tasas de interés, etcétera, ¿no? Entre lo más bajito, ¿vale? Estos $140,000, yo tengo dos opciones: esperar que el deudor vaya pagando de forma paulatina o venderlo. Lo que hago es vender el contrato. En vez de que yo me encargue de cobrarlo, se lo estoy vendiendo a un tercero que va a asumir la gestión de cobro o la gestión del contrato, pero yo voy a recibir ahora los $140,000. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la negociación. Supongamos incluso que recibo menos. Voy a recibir 120,000. Con el riesgo que asume también el tercero de poder cobrar los 140,000 correspondientes, o por X o Z motivo que no alcance a cubrirlo. Pero ya ese es otro riesgo aparte que también se lo puede de alguna manera empaquetar. Ahora, piensen en grande. Los bancos no han vendido un contrato, han vendido varios contratos. Los han empaquetado, ¿no? En grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 100, grupo 300, etc. Y los colocaron en el mercado. ¿Con qué objetivo? Capitalizarse. O sea, sí hubo movimiento de capitales a favor del banco, pero gran parte de esos capitales se los vuelve a reinvertir, se los vuelve a mover en la misma operación. Esto se vino haciendo por años. No es una circunstancia de solo el 2008. Lo que pasó con Lehman es que Lehman se volvió angurriento. La gente en Lehman se volvió más angurrienta. Y dijo, si yo sobrevalúo en un 20% el crédito, supuestamente lo estoy previsionando mejor, noten la salvedad, es una situación falsa, comenzaron a decir, ok, voy a sobrevaluar en 40%, porque si yo tengo sobrevaluado en 40%, primero de que no voy a tener mucha objeción en la colocación del crédito, incluso con los controles internos del mismo banco, y eventualmente ante una probable, lejanísima, pero probable regulación estatal, ¿no? Porque en el caso de las finanzas en Estados Unidos antes del 2008 era un laissez-faire, ¿no? Un dejar hacer, dejar pasar. En ese sentido, comenzaron a sobrevaluar más, muchísimo más, que llegó precisamente a un rango de casi el 50% de sobrevaluación. En el sentido de que si una casa valía $250,000, figuraba como, en este caso, $500,000. En algunos casos extremos, si una casa estaba evaluada, por decir, en 5 millones, pues, o era el valor real de una casa, o estamos hablando de una mansión, terminaba figurando como un valor de unos 10 millones, o 11 millones, 12 millones, ¿no? Y eso era lo que servía como garantía para seguir movilizándose dentro del mercado, hasta que eventualmente pues colapsó por completo, porque era un mercado que descansaba ¿en qué? En el aire. Las casas no se vendían, las casas realmente no valían aquello, y la gente tampoco tenía la capacidad de pago suficiente, fue colapsando todo el mercado hasta que llegó en una situación de insolvencia y cifras negras, cifras rojas, porque los bancos no cobraban, no alcanzaban a cobrar. Su gestión de cobro terminaba ¿en qué? En llanto, desesperación, hasta violencia de parte de los deudores, o en otros extremos, incluso ha derivado en las famosas villas o urbanizaciones fantasma, ¿no? Hay una escena en la película The Big Short, La Gran Apuesta, en la que dos integrantes, dos analistas financieros de un grupo financiero que realizaba inversiones con, distintos bancos, y obviamente dependían también de una cuenta de banco, Merrill Lynch.
Fueron a una de las urbanizaciones donde figuraban la mayor parte de los créditos hipotecarios y se encontraron con urbanizaciones fantasmas. O sea, las casas estaban ahí, pero estaban totalmente deshabitadas. La gente se llevó lo que pudo, a veces no dejó absolutamente nada, pero lo que veían a la entrada o lo que veían al ingreso de la vivienda era la cantidad de noticias y de comunicaciones del banco diciéndole pague, por favor, pague, o que vamos a proceder al remate o vamos a proceder a la ejecución. Pero ahí se destapaba precisamente la burbuja. Cuando iban al remate se tenía que hacer la tasación. Esa supuesta casa que valía 10 millones no valía ni 3. Y en valor de venta de subasta sabemos que incluso hasta puede reducir. Entonces el banco se vio severamente perjudicado, no solo el IMAN, sino casi todos los bancos que trabajaron con activos inmobiliarios, por una sobrevaluación de dicha garantía. ¿Por qué he citado el crédito de vivienda en Bolivia? Porque estamos haciendo lo mismo, idéntico. En los créditos de vivienda, sabemos, departamentos sobre todo, casas tiene otro tratamiento, pero en el caso de departamentos, se están otorgando créditos por $100,000 a departamentos que sabemos no valen más de 60,000 o no valen más de 50,000. Que además en el mercado se está generando una sobrevaluación de los inmuebles. Ahora 220 es otro escenario. 220 nos va, o el 2020 nos va a generar otro tipo de circunstancia negativa en el sector inmobiliario, porque ya han debido ver que han comenzado a operativizarse, o mejor dicho, a mostrarse mayor cantidad de anuncios de venta de inmuebles que, como acontecía ya antes del coronavirus, están paralizados en cuanto a sus ventas. El volumen de ventas es bajísimo, pero la sobrevaluación está también determinada por el mecanismo de financiamiento de dichas casas. Yo recuerdo hace 3 años, van a ser 4 años, cuando consulté respecto a una casa que estaba en venta cerca del estadio, me pedían $487,000. Y la verdad estaba súper interesado en la casa, así que le pedí a mi arquitecto que pueda ir a verla. La fue a ver, hizo la tasación, hizo la evaluación, a regañadientes del propietario, por cierto, que me mostraba no una, sino 3 evaluaciones que había hecho con empresas inmobiliarias, pero mi arquitecto me aseguraba que en el mejor de los casos, esa vivienda valdría unos 200,000, no los 400 que me pedían para la compra. Entonces, imaginen, y eso hace 4 años. Imaginen cómo estará ahora con el tema de sobrevaluación. Y ese precio incrementado le estaban pidiendo por este tema, digamos. Esa tal vez era una casa que se estaba intentando revender por una falta de pago y sobrevaluada, y que por lo tanto... Claro, por deuda. Porque además esa casa era garantía de una operación crediticia, no para la compra de esa casa, porque era una casa antigua que había sido reacondicionada, había sido refaccionada, ¿cierto? Pero al fin y al cabo era antigua. Y averiguadas las cosas, en comentario ya directamente con el banco, con 2 bancos en los que presumía podía estar su deuda, pues que eso también lleva a otro detalle de la reserva de confidencialidad, porque a veces los bancos son demasiado abiertos en brindar información que no debieran entregar. Pero tenía tenía la información de que probablemente la deuda de los titulares de esa casa llegaba a ascender a unos $300,000. O sea, la salvedad de venderla en 480,000, a sabiendas de que valía mucho menos de eso, era sobre todo para asumir las obligaciones de deuda con el banco. Al último la casa se remató, ni siquiera se vendió en los 480,000 que se pedía, porque luego se hizo una segunda tasación, una segunda evaluación, se objetó la liquidación de esa casa y terminó en una base para remate de cerca de $270,000, ¿no? Casi $200,000 menos de lo que los propietarios exigían o pedían para la venta de esta. Que ese es también otro temita a considerar, ¿no? Que siempre escenarios como estos, los de la crisis del 2008, ya luego vamos a hablar del 2020, traen consigo
oportunidades también. Así como mucha gente perdió todo su dinero en la crisis del 2008, ha habido mucha gente que ha ganado extremadamente, bueno, ha ganado mucho en ese periodo. Y a sabiendas de lo que estaba haciendo. O sea, no por una circunstancia de suerte, no por una circunstancia fortuita, sino que sabían lo que estaban haciendo, han propiciado el movimiento dentro del mercado, han propiciado que muchas familias terminen en la calle porque les pintaban de colores el escenario de crédito. El día de ayer dije algo que de pronto sonó un tanto fuerte, de que el crédito y el sistema financiero tiene que ser discriminador. Y lo explico con relación a lo que acabo de comentarles del caso Lehman, que falta bastante además de explicarles del caso Lehman. Hay muchas otras cosas de por medio también, pero aquí entra en juego esta pequeña salvedad que la vamos a, o la voy a graficar respecto al crédito de vivienda social. Los créditos de vivienda social tienen un tope de 100,000. No pueden otorgarte un valor mayor a $100,000. Excepcional 120,000 o 150,000 para ciertas políticas por parte de las entidades financieras, ¿no? Además de la exigencia estatal, ¿no? La exigencia estatal está sobre todo determinada en la tasa de interés. Sabemos que las tasas de interés van del 4.5% hasta el 6%. Que además, de acuerdo a lo que se determina por norma, no debiera aplicarse la TRE, la tasa de retorno efectivo, ¿no? Como acontece, por ejemplo, con los créditos convencionales, que al cabo de un año se incremente a tu tasa de interés por la volatilidad, por el tema del valor del dinero en el tiempo, etc. Entonces, tu 4.5% se va a convertir probablemente al cabo de un año en un 7% y tu 6% se va a convertir en un 9 o hasta un 11% por la aplicación de la TRE y otras tasas activas, ¿no? que son las que se manejan para el sector financiero. En teoría, los créditos de vivienda social no debieran dar lugar a esta tasa o a otras, sino que deben sujetarse siempre a los lineamientos en los cuales se fundó el contrato. Pero, muy aparte, casi todos los bancos intentan cobrarte la TRE. Y si no tienes noción del derecho que tienes como prestatario del sistema de vivienda social, pues terminas pagando. Muchos no saben y lo hacen. Dime. La 3 se calcula de acuerdo. ¿Cómo se calcula la 3? No me queda muy claro. O sea, es el 6% de como el interés. No, la TRE es una tasa de retorno efectivo que se calcula en base a un indicador que te da el Bolsin, el Banco Central de Bolivia, y que en base a ese Bolsin ligado a la inflación de cada gestión, tú tienes un ligero incremento de las obligaciones respecto a las entidades financieras, ¿no? Y que esto da lugar a que la tasa que hubieras pactado o la tasa que se estaba manejando para tus créditos, no solo de vivienda, sino en general todos los créditos, sufran un incremento al cabo de un año en aplicación precisamente a la variación de precios de mercado, la variación de la propia inflación, valor del dinero en el tiempo, valor y poder adquisitivo del boliviano, tipo de cambio del dólar. Son varios factores los que se manejan para ello y trabajamos además con una determinación de banca central sobre la cual se calcula, ¿no? Ahora, más allá de aquello, como les digo, en el tema de vivienda social, tú podías rechazar el incremento de la TRE porque está dentro de la reglamentación para vivienda social. Pero ¿dónde viene la trampa? Se nos vende la idea de un crédito de vivienda social para un boliviano promedio. Pero a ver, si el salario mínimo nacional es de 2,000 y pico bolivianos, lo vamos a cerrar para trabajar con cifras redondas, vamos a suponer 3,000 bolivianos, ¿no? El salario mínimo. Que sabemos no es así, pero para trabajar con cifras redondas. Con un salario mínimo de 3,000 bolivianos, ¿puedes acceder a un crédito de vivienda social? No el de 100,000. Supongamos que estás apuntando a un crédito de vivienda social de unos $60,000. Quieres comprar un pequeño departamento y hacer peripecias para que tu familia ingrese en él, ¿no? Porque un departamento de $60,000, exagerando, dos habitaciones, ¿no?
de 3, olvídalo. Difícil. Y si son 3 habitaciones, es sumamente pequeño. Y raro además que cueste 60,000, porque ya 3 habitaciones, por muy pequeño que fuere, mínimamente unos 80,000 a 90,000 dólares. Mínimo. Estoy dando precios de mercado, no valores reales. Con un salario mínimo de 3,000 bolivianos es prácticamente imposible que tú accedas a un crédito de vivienda de 60,000 dólares. El monto mínimo calculado para acceder a un crédito de esa naturaleza, de 60,000 dólares, es de por lo menos 8,000 bolivianos, pero además libres. Significa no que ganes 8,000 bolivianos, sino que después de restar todas tus obligaciones, tengas un mínimo de 8,000 bolivianos libres mes a mes. Puedes jugar un poquito con las cifras, puede ser 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ¿no? Pero tiene que ser libre, o sea, ya disponible. Esto significa que sean 8,000 bolivianos líquidos, que te permitan pagar tu cuota, tus cuotas, ¿no? Para que realmente sea sostenible un crédito de vivienda a 10 años o a 15 años plazo. Como esto es severamente complicado, ¿qué haces? Extiendes el plazo para que tus cuotas puedan oscilar entre unos 4,000 a 5,000 bolivianos, que ya no son los 1,000 y tantos dólares o 1,200 dólares que implicaría tu crédito. Pero el problema es de que al extender el plazo de vigencia de 10 hasta unos 20 o hasta unos 30 años, significa que vas a terminar pagando muchísimo más. Por lo tanto, es poco factible que realmente tengas las condiciones para acceder a un crédito de esta naturaleza. O si las tienes, es porque, primero, no solamente eres tú, no, difícilmente que un soltero pueda acceder a un crédito de esta naturaleza, incluso muchas personas casadas, porque para que puedas acceder, la rentabilidad de tu núcleo familiar tiene que dejarte mínimamente esos 8,000 bolivianos o, exagerando, 4,000 bolivianos libres para un crédito de 60,000. Pero te vas a endeudar por 30 años. Entonces y debieras tener la misma capacidad de pago durante esos 30 años, como mínimo. ¿Ven el tema previsional? Es recontra complicado. ¿Quiénes sí tienen la capacidad de pago de un crédito de 60,000? Peor si hablamos de unos de 100,000 dólares. Personas que tienen un ingreso mensual de por lo menos 12,000, 14,000 o hasta 16,000 bolivianos, que pueden disponer de unos 6,000, 7,000 para sus gastos, exagerando unos 10,000, pero les deja siempre un margen para poder pagar sus obligaciones frente a la entidad bancaria, sin tomar en cuenta impuestos, sin tomar en cuenta mantenimiento, sin tomar en cuenta los otros gastos o costos que vienen aparejados a la condición de propietario. Por eso lo del crédito de vivienda social es una falacia. Claro, ayuda. Reducir de un 11%, que era era la tasa de interés promedio que se tenía para vivienda, para bajarlo a 4,5, no está nada mal. Pero, como les digo, tienes que tener un ingreso saneado. Pensar de que el crédito de vivienda social es para un asalariado y de salario mínimo además, es mentirle a la gente. Por eso de democratizar el crédito es discurso. El problema es de que el discurso se materializó en algo concreto. ¿Por qué? Porque por lo menos medías el nivel de liquidez, lo que veíamos en un principio, acá, medías el nivel de liquidez porque le exigías por lo menos al prestatario que pague el 10 o el 20% del valor de compra del inmueble. O sea, que dé el pie para la compra y el banco le financiaba hasta el 80%. Actualmente, los créditos de vivienda social pueden ser para un financiamiento del 100%. Ni siquiera le exiges al prestatario que te demuestre su liquidez. ¿A qué estás jugando? A incrementar el riesgo. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Porque también ahí entra el otro factor de
la supuesta democratización del crédito. O sea, esto de activar un crédito de vivienda social responde a un criterio constitucional de democratización, ¿no? La democratización del crédito. Por lo menos eso es lo que nos vende ASFI, o esa es la información que se nos vendía con respecto a la Constitución, con respecto al sistema financiero, ¿no? De que antes era imposible acceder a créditos de vivienda y ahora con los cambios todos pueden acceder a créditos de vivienda. Puede ser que se ha incrementado, puede ser que haya favorecido a que accedan más personas que antes no podían acceder, pero ese no podían acceder respondía a una circunstancia. Cuando hablas de créditos, cuando hablas de colocaciones, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a lo que acontece en el sistema financiero con relación a sus colocaciones. Como he mencionado, las colocaciones tienen que ir ligadas a un aspecto previsional. ¿Y cómo prevés? 1. Capacidad de pago versus nivel de endeudamiento, solvencia, y eventualmente la salvedad de la diversificación. ¿Vale? ¿Qué implica aquello? Si sabemos que coloco un porcentaje alto de créditos de vivienda social y que la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de mis prestatarios de vivienda social puede ser bajo, porque además me obligan a colocar este tipo de instrumentos, a colocar este tipo de créditos, ¿qué voy a hacer? Voy a diversificar. ¿Eso qué implica? Voy a dividir mi cartera de créditos de tal forma que el volumen de créditos de vivienda en lo que concierne sobre todo a riesgo vaya a estar de pronto contenido con el volumen de operaciones comerciales o de consumo. ¿Qué implica? Si yo por los créditos de vivienda social tengo que definir una tasa del 4.5%, pues entonces para mis créditos consumo, para que de alguna forma equilibre, si antes cobraba 10% de tasa de interés, ahora voy a elevar a un 22 o un 24%. Porque esta diferencia, que además sé que para un crédito de consumo estoy colocando ese crédito en una persona que sé que puede pagar, porque me vuelvo más quisquilloso para aprobar este tipo de créditos. Entonces, con la diferencia positiva que me genera alguien que sí puede pagar un crédito consumo del 24%, cubro la deficiencia de aquel que le tuve que otorgar un crédito de vivienda, aún sabiendo que no tenía la posibilidad de pago, que no tenía posibilidad alguna de cumplir cabalmente la obligación. ¿Qué significa esto? Estás castigando créditos. Estás castigando a el usuario o al consumidor financiero que sí tiene capacidad de pago. Por ejemplo, quienes tenemos tarjeta de crédito, que la verdad yo estoy nuevamente tentado a darla de baja, ¿no? Porque solo por el tema de operaciones financieras o operaciones con mercado fuera de Bolivia y con compras por internet desde que tenía mi tarjeta de crédito, pero creo que voy a volver a mis tarjetas de débito e incluso cerrar la mayoría de mis tarjetas de Bolivia y volver con las tarjetas de México o de Colombia, que en todo caso me dan mejor rendimiento. Porque actualmente mi tarjeta de crédito yo pago cerca del 28% de tasa de interés, que antes pagaba un 16, un 17. Pero en los últimos 4 o 5 años, mi tarjeta de crédito genera, por las pocas operaciones, porque ya he reducido significativamente mis operaciones con tarjeta de crédito, fuera de un pequeño truco que les voy a explicar enseguida, me genera una tasa de interés del 28%, que es enorme y es un abuso. Es el hecho de que si tú tienes la capacidad de pago, si tú tienes la posibilidad de pagar, ok, estás cubriendo la diferencia de aquellos que no tienen la capacidad de pago. Ya eso
el gobierno le ha llamado, o el anterior gobierno, le ha llamado democratización del crédito. Entonces, porque al banco no le puedes quitar algo si el banco no encuentra la forma de equilibrarlo. ¿Y cómo lo ha equilibrado? Aumentándonos la tasa de interés a créditos comerciales, créditos consumo, tarjetas de crédito y eventualmente tipos de créditos productivos, ¿no? Siempre y cuando no estén dentro del rango de los avalados o autorizados por la Ley de Servicios Financieros. Ese es el escenario que tenemos actualmente en el país. Más allá de aquello, obviamente, el cumplimiento de normas de gestión de riesgo. Basilea es eso, norma de gestión de riesgo. Un tema previsión, un tema prudencia. Que nuestros bancos, por ahora, en muchas operaciones que están realizando, son poco o nada prudentes. De ahí tenemos sobre todo la relación del Banco Sol y el Banco Unión, dos de los entes o dos de las entidades financieras que asumen demasiado nivel de riesgo, sobre todo con estos créditos, tanto los productivos, los famosos créditos para pymes, como también los créditos de vivienda. Ese es un poquito el panorama y las salvedades que se propician en nuestro mercado. Tarde o temprano puede llegar a reventar. Ahora, el tema de lo que está ocurriendo ahora con el 2020, el diferimiento de pagos, el nivel de solvencia, el nivel de liquidez, está ligado a riesgo. Si los bancos han previsionado de forma propicia con sus escenarios de tensión y sus escenarios simulados, porque tienes que llevar a cabo esos escenarios, enseguida los voy a explicar, no tendrías por qué tener tanta dificultad este año, a pesar de todo lo que significa, ¿no? Otra cosa va a ser el 2021, porque este periodo tiene que servir de aprendizaje para el banco o para las entidades de intermediación financiera. Sobre todo por esto. El capital regulatorio, ese capital que debe ser el que empleas ante una eventual situación de riesgo o a una situación de pérdidas, tiene que ser aquel que te proteja antes de llegar a la quiebra. Pero tienes que ser riguroso en ello. En el tema de Lehman no lo fue tanto, bajo la premisa de que incluso manejaba doble contabilidad, triple contabilidad, sobrevaluaba garantías, sobrevaluaba la capacidad de pago de los prestatarios. Hay circunstancias que se muestran, por ejemplo, en el libro de Andrew Ross Sorkin, de personas a las cuales se les había otorgado no uno, sino hasta 7 créditos hipotecarios. Todos ellos para compra de vivienda o compra de viviendas o departamentos o condominios, y que la rentabilidad que se generaría supuestamente para pagar estos inmuebles se derivaba de su propio alquiler. Y sabemos que un alquiler siempre es riesgoso. Puedes tener la suerte de que te toca un inquilino cumplido, como también puedes tener la mala suerte de un inquilino que no solamente no te paga, sino que incluso consume tus servicios y te deja con deuda. Entonces vean cómo el mal manejo de las operaciones hipotecarias, además de su intento de resguardarlas o apostar contra ellas a través de operaciones de mercado de valores, ha sido una de las razones por las cuales se produjo la debacle y la crisis del 2008. Ahora, si en 1974 ya se planteaba esto, imaginen cómo ha evolucionado hasta la fecha, tomando en cuenta la diversidad de riesgos que hoy reconocemos. Por eso, la recomendación, en el primer orden de lo que fue la norma de Basilea, fue la de incorporar poco a poco al ordenamiento jurídico la exigencia de este capital regulatorio, de este capital para afrontar pérdidas. En el caso boliviano se ratificó el encaje legal. En otros países se plasmó como una suerte de reserva. Y en el caso también de nuestro país, volviendo a Bolivia, no solo el encaje, sino la reserva, que desde un punto de vista comercial también tiene que hacerse para las obligaciones que se asumen como sociedad comercial. O sea, las entidades financieras no solamente otorgan un porcentaje de encaje legal, sino también otro adicional de reserva.
y en algunos casos colchones de reserva o colchones anticíclicos, como plantea en este sentido ya Basilea III, que enseguida vamos a ver un poco la variante. La primera variante se propició en el 2004 con el Acuerdo de Basilea II, que en este caso replantea las recomendaciones emitidas en 1974, sobre todo en lo concerniente a regulación y legislación bancaria. La mayor parte de los países entraban en una lógica de desregulación, o sea, dejar que el propio mercado establezca los criterios sobre los cuales se organiza la labor financiera. O sea, que los bancos se fiscalicen a sí mismos, en otras palabras. El resultado es 2008, por si acaso. La creación de un estándar internacional a través de Basilea II respondía sobre todo a reforzar lo que fue el primer tier o la primera recomendación de Basilea I, los capitales de reserva, los capitales necesarios para que protejan a las entidades de los diferentes riesgos, tanto financieros como eventualmente operativos, porque no solamente tienes el riesgo de incumplimiento de pago, sino también los riesgos de variaciones y cambios en el mercado, entre ellos incluso una pandemia mundial, que muy pocas entidades han plasmado como un posible riesgo. Basilea II planteaba tres ejes fundamentales, ¿no? Un primer tier o primer eje relacionado al cálculo de requisitos mínimos de capital para poder evaluar, para poder definir en Bolivia lo manejamos como el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, para saber con precisión, año tras año, gestión tras gestión, cuánto es el volumen de reserva que tienes que tener ante las situaciones riesgosas o fraudulentas que pudieran estar suscitándose o podrían llegar a suscitarse en el manejo de tus operaciones financieras. De la misma forma, el segundo tier entra en el criterio de los prospectos de supervisión regulatoria, ¿no? En el sentido de que el Estado o los estados tienen que ser más rigurosos en cuanto a la supervisión de la gestión de fondos propios de los bancos o de las entidades de intermediación financiera para evitar que se propicie un descalabro del propio sistema. Y el tercer tier, que va más a un criterio de riesgo moral, al que hace alusión Bernanke, al que hizo alusión Hank Paulson durante el problema y la crisis de Lehman Brothers, y lo ratifica además Christine Lagarde en varias ocasiones, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que demuestra que una disciplina de mercado, una disciplina ética de mercado es más que rigurosa, más que necesaria, es un pilar realmente del sistema financiero, ¿no? Porque Lehman había demostrado en su momento que fue uno de los factores de su debacle. ¿Cómo llegamos a Basilea III? Basilea III es consecuencia de la crisis, es consecuencia de los hechos acontecidos en el 2008. El resultado primordial, el impulso por el grupo del G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera, conformado en el G20, de poder profundizar las recomendaciones plasmadas en el 2004 por Basilea II, a la luz de la crisis hipotecaria, la crisis financiera del 2008, que no solamente afectó a las entidades de intermediación financiera, sino a los usuarios también del sistema, las empresas. De esa forma es que se opta por la implementación de otros estándares y recomendaciones, como el coeficiente de apalancamiento, los estándares de liquidez, el hecho de que las entidades financieras siempre deben procurar un manejo de liquidez que les permita afrontar sus obligaciones de forma inmediata y no depender de disponibilidades, ¿no? De títulos, valores, contratos de cuentas por cobrar, u otras que podrán monetizarse, podrán generar liquidez, pero demoran, toma tiempo. Bajo ese criterio, entonces, Basilea III se enmarca en una serie de iniciativas plasmadas por el G20 para paliar y enfrentar la crisis del 2008 y reducir eventualmente la incidencia de esta respecto a una crisis global. Resultado. En Basilea II se exigía un capital regulatorio, un capital de reserva del 8% calculado sobre el patrimonio neto de las entidades financieras.
¿no? Que se dividía además en tres grandes grupos, ¿no? El Tier 1, y Tier 2 y Tier 3. En el Tier 1 o el eje 1 se hablaba de un fondo de equidad común que debiera responder un mínimo del 2% respecto al patrimonio neto de la institución. Y en el caso de otros instrumentos de reserva que pudieran convertirse en disponibilidades o por lo menos que podrían llegar a monetizarse ante la necesidad. Y en el Tier 2 y Tier 3 se recomendaba un 4% de reserva, dándonos un total de 8%, ¿no? Ese es el que se ha impuesto en la mayor parte de los países en el mundo. En el caso boliviano se dio una circunstancia bien llamativa porque mientras los países firmantes optaron por un 8% de capital de reserva, Bolivia sorprendió con un 10%, porque nuestro capital de reserva para riesgo, que es parte del encaje legal, se determina en un 10%, ¿no? del capital social y del patrimonio neto de las entidades financieras, ¿no? Luego de sus ejercicios contables. ¿Qué plantea Basilea III? Incrementar ese capital neto del 8% más colchones de riesgo sistémico, colchón anticíclico, para evitar que las circunstancias riesgosas se reproduzcan gestión tras gestión, y un colchón de conservación al cual podríamos recurrir si falla cualquiera de los dos tiers, ¿no? Y en este caso el tier 1 se extiende del 2%, llega a un colchón común de 4.5% y otros instrumentos para absorber pérdidas que deben representar el 1.5% del capital neto de la institución. Como referencia, el Banco Nacional de Bolivia, para dar cumplimiento a Basilea II y eventualmente antelando la aplicación de Basilea III, que tenía que propiciarse en el 2018 en nuestro país, la adecuación a Basilea III, en el 2012 termina resuscribiendo, porque ya lo había hecho en el 2006, una línea de crédito por 6.000 millones de dólares por un organismo de un financiador o un organismo de financiación de inversiones de Bélgica, ¿no? Y en el 2012 ratifica nuevamente su convenio por otros 10 años. Eso significaría que estamos próximos a que se tenga que renovar 2022 por nuevamente 6.000 millones de dólares, ¿no? A los cuales puede recurrir el banco si es que tuviere algún tipo de complicación en su fondo de equidad común, ¿no? Ese instrumento que ha sido adquirido por el banco, ese contrato de financiación futura, ha sido como parte de ese 1.5% que recomienda Basilea III, que en el caso del banco es obviamente mayor a ese 1.5%, ¿no? Porque la línea de crédito que se le ha otorgado global es de 6.000 millones de dólares, pero podrá irlos desembolsando o ir retirando en base a necesidades y requerimientos que previamente debieran ser evaluados. Y en el caso del Tier 2 y 3 se convierte en un solo Tier del 2%, ya que el de disciplina de mercado, el del eje 3, se vuelve parte de los colchones, ¿no? De los colchones de riesgo sistémico, anticíclico o de conservación, que puede ser variable. Esto implicaría que dependiendo cada entidad financiera, podemos incrementar ese 8% a un 10, a un 11, 12, 14, dependiendo qué tanto nivel de previsión se tenga en la conformación de su capital. Además, para poder calcular con precisión a cuánto asciende los colchones y el capital de nivel 1, o mejor dicho, los capitales para el Tier 1, se tiene que trabajar en un ratio de apalancamiento o una fórmula de apalancamiento que se mide respecto al capital del nivel 1. Nos referimos en este caso a el capital del fondo común, el 4.5% más el 1.5%, que debe ser calculado con relación a los activos totales sin ponderar el riesgo y las exposiciones fuera de balance más operaciones de derivados en mercados de futuros, ¿no? Si la diferencia entre el capital que debes reservar y estos activos que no entran a ponderación de riesgo, porque son activos futuros, activos que todavía no tiene la institución financiera, pero que podría monetizar, si estos
igualan o superan al 3% las relaciones de que debe incrementarse los colchones anticíclicos, ¿no? Pero si se mantiene por debajo de el 3%, pues entonces ahí no habría mucha dificultad. De la misma forma, se establecen una serie de estándares para controlar el riesgo de liquidez, sobre todo los coeficientes de cobertura, el hecho de que el volumen de activos líquidos de alta calidad en la institución financiera, nos referimos a los depósitos, nos referimos a los títulos valores monetizables obtenidos en operaciones de reporto y otros, versus las salidas netas de efectivo durante 30 días, tiene que ser mayor o igual al 100%. ¿Esto qué significa? La cantidad de retiros que se hagan dentro de un banco se van a medir, ¿no? Si a lo largo del mes yo he tenido cerca a unos 9 millones de dólares en retiros, yo debo tener un volumen de activos idéntico para que no entre en situaciones de riesgo, ¿no? De riesgo de liquidez en este caso, porque eso genera una incertidumbre terrible en un banco. Imaginen que, a pesar de la pandemia, ¿no? Van a un banco, van al banco económico y quieren hacer un retiro de su cuenta. Quieren retirar unos 45,000 dólares, ¿no? De la cuenta en la que tengan unos 100,000. Y que el banco les diga que no tienen la posibilidad de entregarle los 45,000 dólares de inmediato. Ya, todavía, porque es un monto relativamente alto, pero como que te deja ese saborcito amargo, ¿no? Que un banco no tenga capital para entregarte o liquidez para entregarte lo que tú estás solicitando como retiro. Resultado, genera incertidumbre. Entonces ya comienzas a dudar de la capacidad de la entidad financiera. Por eso siempre una entidad debe mantener un margen de liquidez que se calcula primero de forma global para toda la entidad y ya luego de manera proporcionada para cada una de sus agencias y para cada una de sus representaciones físicas, para evitar, por ejemplo, que ocurra lo que acabo de manifestar. Es por eso que cuando tú vas a una agencia de un banco, una agencia pequeña, hay una advertencia de que esa agencia moviliza hasta este monto, ¿no? Hasta este tope de monto. No significa que es el único monto que tiene disponible en bóveda, sino que es el tope de operaciones de liquidez o operaciones que puedan afectar su liquidez respecto a solicitudes de depósito o de retiros. Y si tú vas a una agencia y te dicen que su volumen máximo de retiros es de 10,000 dólares y necesitas retirar 30, 40, 50 o 100,000 o más, tienes que ir a la central. Y en el caso de la central, acorde a su política de prudencia, tendrán que calcular primero si el retiro que tú pretendes hacer va a afectar su liquidez diaria y si va a afectar su liquidez mensual. Si afecta su liquidez diaria, la respuesta es bien rápida. Te dicen que sí, que van a proceder a autorizar el retiro, pero que necesitan 1, 2, 3 días, exagerando 3, para procesar la solicitud y que te van a comunicar para que puedas pasar a retirar tu efectivo. Porque difícilmente puedes hacer un retiro inmediato, ¿no? Dependiendo montos, ¿no? Dependiendo capacidad y montos de cada entidad financiera. Si el monto es superior y la afectación de la liquidez no solo se va a dar en un plano diario, o sea, no vas a llevarte el efectivo de la agencia o de la central comprometiendo las operaciones que lleven a cabo con otros usuarios, pues entonces ya vemos que el escenario puede extenderse a más de 2 días, 3 días o inclusive una semana, 2 semanas de afectación, dependiendo del volumen de fondos que vas a retirar. Cuando esto ocurre, paralelo al hecho de que te van a pedir que el retiro se efectivice en 3, 5, hasta 7, 8 días, va a haber una solicitud de crédito de liquidez o bien va a haber un retiro de las cuentas que se manejan ante el Banco Central para atender las necesidades de liquidez. Es por eso que tiene que hacerse esta valoración todos los días en las entidades de intermediación financiera. Calcular cuántos retiros ha habido hoy en 9
de septiembre para verificar, o 10 de septiembre, perdón, para verificar si los retiros propiciados en esta fecha afectan o no a la liquidez diaria y a la liquidez mensual. Si llega a afectar a la liquidez mensual, tenemos que recurrir a los créditos de liquidez ante el Banco Central o bien, en su defecto, a la monetización de algunos de nuestros activos que están en el rango de disponibilidades. Esto, a su vez, se va a ligar al coeficiente de financiación neta estable, que está basada en las características de liquidez de nuestros activos, dentro y fuera del balance. ¿No? Los que se encuentran dentro por disponibilidades y los que se encuentran fuera de balance porque se deben todavía a circunstancias que no se han propiciado, cuentas por cobrar, créditos todavía impagos, inversiones que todavía no se han alcanzado el plazo de vigencia, etc. ¿No? Y que se calcula en el volumen de financiación estable versus el volumen de financiación requerido, ¿no? Que debe ser mayor al 100% en este caso, respecto a las fuentes de financiamiento y los usos de dicho financiamiento. De la misma forma, se llevan a cabo herramientas de monitoreo para el uso de indicadores de supervisión y de riesgo, monitoreo de riesgo de liquidez, como desfase de vencimientos, concentración de fondeos, etcétera, ¿no? Que se manejan sobre todo en el régimen financiero boliviano. Los cambios, entonces, que se propiciaban ya a partir de mayo del 2009 con Basilea III, con la referencia después de la crisis, derivaron sobre todo en un conjunto integral de recomendaciones o de principios para buen gobierno de las entidades de intermediación financiera, aplicando sobre todo programas y pruebas, de tensión que se vayan a efectivizar dentro de las instituciones financieras. Dentro de esos programas de tensión y los principios aplicables a los mismos, tenemos sobre todo el hecho de que cada banco, por lo menos 3 veces en el año, tiene que llevar a cabo escenarios de simulación o de pruebas de tensión, identificando escenario positivo, escenario negativo y escenario neutro. Positivo ante las decisiones que adopte por inversiones, manejo de cartera, etcétera. Negativo también, qué respuesta podría haber de parte del mercado, incumplimientos de los deudores y otros, o un escenario neutro en el que, a pesar de las decisiones adoptadas, o mejor dicho, de las condiciones del mercado, si el banco no cambia ninguna de sus determinaciones, qué tipo de escenario podría propiciarse, ¿no? La nota que les leía el día de ayer responde a aquello, ¿no? El banco ha hecho un escenario de tensión, o sea, ha llevado a cabo un ejercicio de un escenario de tensión para ver qué sucede si difiere automáticamente todas las cuentas y todos los pagos de créditos. Entonces, probablemente la respuesta ha sido un escenario negativo, razón por la cual el banco optó por plantear esa posibilidad de que los deudores que sí tengan capacidad de pago, que sí puedan continuar pagando, lo hagan y que no se acojan al diferimiento automático, que lo más probable ha sido un escenario de tensión, una prueba de tensión que se ha hecho en el banco para medir la consecuencia de tal determinación. Es por ello que todos los bancos a lo largo del año, algunos lo hacen incluso cada mes, otros más rigurosos cada quincena, se lleven a cabo estos programas de tensión para identificar y controlar el riesgo al que se exponen y de esta manera mejorar su gestión de capital y de liquidez. Y no dejar que luego de ejercicios contables y de situaciones que debieron haber sido previsionadas, se llegue a una situación de insolvencia como aconteció, por ejemplo, con Lehman Brothers y otras. El banco, por lo tanto, debe actualizar periódicamente la referencia y las condiciones a medir en sus marcos de pruebas de tensión, identificando qué riesgos van a ser evaluados, qué áreas de negocio van a ser monitoreadas y sometidas a pruebas de tensión para poder identificar los diversos escenarios en los que podrían verse comprometidas sus operaciones financieras, ¿no? Y esto brindar una retroalimentación permanente y constante para el directorio de las entidades financieras y la adopción de sus políticas para gestión de riesgo. Respecto a los supervisores, porque no solamente es un trabajo
a ejercitar de parte de los bancos, sino también de los entes de regulación. La crisis del 2008 en gran medida también se ha propiciado por la falla en los reguladores, la falla en los supervisores, que no han fiscalizado, que no han supervisado, que no han dado seguimiento a las operaciones y que pensaron que el mercado era suficiente para equilibrar las fuerzas dentro del sector o sistema financiero. Pues la circunstancia nos muestra que no lo fue. Los supervisores, por lo tanto, deben exigir a los directivos de bancos la adopción de medidas correctivas cuando se identifican situaciones financieras demasiado riesgosas, eventualmente hasta fraudulentas, y que se detectan precisamente gracias a las labores de supervisión y fiscalización. En ese sentido, también los supervisores, en el caso concreto boliviano, ASFI, debe evaluar si los escenarios de tensión, porque se presenta un informe de los resultados de estos escenarios, qué pasaría si, en otras palabras, han sido desarrollados de forma propicia o más bien han tenido sesgos en su elaboración. Razón por la cual los resultados de las pruebas de tensión que el banco ha efectuado van a ser verificadas por la supervisión, por ASFI en este caso, para examinar la evaluación interna que ha hecho el banco y la probable gestión de riesgos de liquidez que se hubieran medido. Para ello, las pruebas de tensión tienen que efectivizarse acorde a escenarios comunes que no solo afecten a una entidad, sino a todas las entidades del mercado. En este momento, ASFI, por ejemplo, está exigiendo a todas las entidades financieras que desarrollen una prueba de tensión o las pruebas de tensión con relación al diferimiento de pagos para medir qué consecuencias va a tener en todas las entidades de intermediación. Por eso es que el regulador debe necesariamente adoptar una suerte de diálogo permanente y constructivo con el sector bancario, ¿no? Y también las otras entidades del sistema, sobre todo para identificar las vulnerabilidades que pudieran afectarnos. Este de pronto es el punto menos trabajado en nuestro país, ya que en algún momento se notó cuando salió la ley 2492 y ahora la 1319 que la modifica, pues una suerte de desconexión entre el regulador financiero, ASFI, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la representación de las entidades financieras, ASOBAN, ASOFIN, ¿no? Entre las diferentes entidades que las representan, ¿no? Son muchas más. Esto se pudo evidenciar bastante por el hecho del primer diferimiento, de cómo iba a operar. La pregunta que hacía Tamara, por ejemplo, el día de ayer. Ok, se va a suspender el pago de los créditos, pero eso también significa una pausa en los intereses. Voy a seguir cobrando intereses. ¿Puedo capitalizar los intereses o no voy a capitalizarlos? Ese tipo de circunstancias debieron ser valoradas, discutidas o por lo menos revisadas por los partícipes del sistema, ¿no? Para de alguna manera llegar a un punto intermedio o un punto que valore todas las circunstancias previstas. Eso, en última instancia, permitiría generar disciplina de mercado. La crisis del 2008 nos mostró que la angurria de las entidades financieras, que pensaron que apostando contra ellas mismas en la colocación de créditos que sabían eran incobrables, y que de todas formas, al verificar tal circunstancia, en vez de reducir las operaciones, buscaron algún otro mecanismo de garantía que les permita seguir operando con dichos créditos, ¿no? Y con dichas operaciones financieras. Por eso, reforzar el tercer pilar de una suerte de disciplina del mercado financiero para que se pueda contar, por ejemplo, con información clara, completa, sobre la práctica remunerativa de las entidades financieras y que de esta manera el mercado se vea beneficiado, pues es uno de los puntos que quedó como la tarea pendiente, de pronto más importante, después de la crisis del 2008. Por lo que les decía, mucha gente perdió sus casas, perdió su trabajo, se vio en una situación de insolvencia, algunos tuvieron que declararse en quiebra,
pero paralelamente ejecutivos de bancos que llevaron a cabo operaciones contra sí mismos, apostando contra sí mismos en mercados de valores e incluso mercados de seguros. Eso comprometió incluso a la gigante AIG, la aseguradora americana, American Insurance Guarantee, que de alguna u otra manera pues significaba el hecho de que las entidades financieras apostaban contra sí mismas y algunas ganaron, y ganaron bastante, ¿no? Generando una práctica remunerativa ya grosera inclusive, ¿no? Ha habido gente que durante la crisis del 2008 tuvo rendimientos de 2 billones, 3 billones e incluso más de rendimientos y comisiones por las operaciones financieras que llevaron a cabo. Por eso, nuestro sistema financiero, no solo el boliviano, sino en general, descansa en todas esas particularidades, la rigurosidad que pudiera tener un regulador y eventualmente el comportamiento ético o no de los participantes del mercado, en los dos extremos, el agente superavitario y el agente deficitario. Sabemos que ese comportamiento, en gran medida, va a ser de alguna manera tamizado bajo un criterio de regulación. Y si hablamos de regulación, hablamos inmediatamente de derecho financiero, ¿no? O de un derecho de las entidades financieras, que es precisamente la materia en la que nos encontramos. Este primer tema, con esto terminaríamos, además el primer tema es de carácter introductorio. Es para entender un poco parte de las facetas, nos falta obviamente muchas otras cosas más que las vamos a ir abordando a medida que vayamos desengranando las instituciones propias del derecho financiero y aquellas que se encuentran plasmadas en la normativa vigente. El siguiente tema, de lo que tenemos previsto acorde a nuestro sílabo, es precisamente el de la política financiera, donde gran parte de las determinaciones no solo surgen por una decisión de orden local, sino también por decisiones de orden o recomendaciones de orden internacional, ¿no? Es por eso la lectura sobre el capital regulatorio por parte de las normas de Basilea. De la misma forma, pues manifestarles que estoy traduciendo, no he encontrado mi archivo traducido, pero estimo que voy a terminar de traducirlo en unos instantes, será una hora más. Voy a terminar de traducir el artículo de capital regulatorio del libro de Tiang que les he proporcionado, con el objeto de que ustedes puedan reforzar su lectura. De todas formas, el foro lo voy a extender hasta el día domingo para que tengan el tiempo suficiente para revisar la lectura, ¿no? En el caso de que se les haya complicado mucho el leerlo en inglés. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo pensé que me había ignorado completamente. No, mil disculpas por no haberte respondido antes, pero sí, justo estaba en ese trajín, andaba buscando mi archivo, el que tenía traducido. Como he cambiado de computadora, no lo estaba encontrando, pero al último dije, bueno, me toca traducirlo, entonces lo estaba terminando de traducir, estimo que lo haré en unos minutos, exagerando una hora más, y se lo subo a plataforma. Mil gracias, doctor. Yo me he encontrado con varias cositas medio complicadas, creo, o sea, en el traductor no, creo que no reflejan lo que son al fin y al cabo, entonces he terminado confundiéndome más. Claro. A pesar de que parecía una lectura más suave que la anterior, me parece que son términos más hasta, no sé, de índole jurídica, digamos, entonces ahí realmente la traducción, exacto, se necesita son un poco más. Pero son jurídicos dentro de un rango de derecho financiero, o sea, no son términos jurídicos a los que estamos habituados de manera directa, ¿no? De manera cotidiana. Sí, eso me parecía. Muchas gracias. Qué bueno. Quiera cuidado, Tamara, para todas. Pues bueno, con ello terminaríamos nuestra sesión programada para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Creo que no de momento, doctor. En vez de la lectura, probablemente mañana sí. Ya, perfecto. Y lo mismo digo. Gracias. Perfecto, chicas, no se preocupen. Buen descanso entonces y mañana nos reencontramos.
Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena tarde. Igualmente, doctor, gracias. Gracias.